No tengo ningún conflicto de intereses, esto es parte de nuestro grupo en Medellín. Lo que vamos a presentar es nuestra experiencia en la Clínica Universitaria Bolivariana, que es un centro de referencia, y la Clínica El Rosario del Tesoro con nuestro grupo de medicina fetal, y vamos a hacer algunos planteamientos de si es importante o no hacer un manejo expectante en preeclampsia severa y cuáles son los riesgos maternos y fetales, porque yo creo que eso es lo que uno viene a debatir acá. Creo que cualquiera de los que está acá pudiera decir que conoce los síntomas graves de la preeclampsia, pacientes con hipertensión severa, con cambios visuales, en casos muy severos, pacientes con convulsiones o con hemorragias intracerebrales, que por supuesto el objetivo no es llegar a ese punto. Entonces, cuando uno va a hacer un manejo expectante de preeclampsia severa, todos sabemos que el curso de la preeclampsia establecida es la progresión hacia el deterioro de la condición materna. Sin embargo, esto no siempre es lo mejor para el feto o para el neonato, y de ahí, sobre todo en pacientes que están lejos del término, se ha planteado o se ha hecho, como en la escuela de nosotros, de hacer un manejo expectante en preeclampsia severa remota del término. Sin embargo, ya lo han dicho varias veces, la terminación del embarazo sigue siendo la única medida terapéutica definitiva para esta grave enfermedad. Y acá simplemente quería mencionar lo que ya dijo Yesid, y es este estudio. Es un estudio, por supuesto, hecho en el Reino Unido, en el cual se demostró que en pacientes con manejo planeado entre las 34 y las 37 semanas se favorecen los resultados maternos cuando yo induzco a la paciente con preeclampsia leve, pero desafortunadamente los resultados perinatales se desfavorecen cuando yo hago una inducción del parto entre las 34 y las 37 semanas, y se preferiría esperar. Sin embargo, en este estudio se demostró que no hubo complicaciones maternas graves y que no hubo complicaciones perinatales graves, por lo menos a corto plazo. Por lo tanto, digamos que se abre una puerta para saber si se hace o no un manejo expectante las 34 y las 37 semanas en pacientes con preeclampsias leves. Esto lo podemos discutir al final. Nosotros somos un poquito de una escuela más conservadora en preeclampsias leves, pero existe alguna evidencia que soporta, por lo menos a corto plazo, que de pronto no es tan necesario hacer este manejo expectante. En preeclampsias remotas del término, es decir, menos de las 34 semanas, entonces uno debe balancear el bienestar materno con el bienestar fetal y perinatal. Y a veces lo que hacemos es retrasar el momento del parto en pacientes seleccionadas para tratar de disminuir esta mortalidad perinatal sin comprometer con gravedad el estado materno. Y ahí sale el concepto del manejo expectante. Por supuesto que en casos seleccionados, cuando el riesgo supera el beneficio, no se considera hacer un manejo expectante, aunque la paciente no haya ni siquiera recibido las 2 dosis de los glucocorticoides. A veces retrasar el momento de la finalización del embarazo porque la paciente no ha recibido las dosis de glucocorticoides puede llevar a complicaciones severas en la madre. Por lo tanto, una madre que no esté estable hemodinámicamente, que tenga un estado fetal no tranquilizador, que tenga hipertensión severa a pesar de tener 2 antihipertensivos a dosis plenas, premonitorios persistentes, eclampsia, edema pulmonar, falla renal, trombocitopenia severa, un abrupcio o un síndrome de Hell, son pacientes que usted no debe considerar hacer manejo expectante. Y acá esa es una de las complicaciones que se ve en hospitales que no tengan experiencia en el manejo de la preeclampsia y se ponen a esperar, esperando los esteroides a que actúen o dándole un placito a ver si la madre se estabiliza o no. Pero en estos casos el riesgo supera el beneficio y independiente de la edad gestacional, la conducta es terminar la gestación. También lo veíamos hace unos años cuando se decía que preeclampsia era hipertensión y proteinuria y la paciente con un daño severo endotelial, y la gente se ponía a esperar el resultado de las proteínas de 24 horas. Hoy por hoy, esto está también, lo publicamos hace unos 5 o 6 años, una validación en nuestro medio, en la cual simplemente teniendo una relación de proteínas creatinina en una orina aislada y que nos dé más de 0.3, esto es
compatible con proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. Por tanto, nosotros siempre al ingreso le hacemos la relación proteínas-creatinina y si la paciente da a manejo expectante, hacemos las proteínas en 24 horas, pero el solo hecho de encontrar una relación proteínas-creatinina mayor de 0.3 en orina aislada, esto nos hace el diagnóstico de que la paciente tiene proteínas. Recordemos que hoy por hoy, simplemente tener daño endotelial, por ejemplo, trombocitopenia o enzimas hepáticas elevadas, hace que ya podamos tomar la decisión de que la paciente tenga una preeclampsia establecida como tal. ¿Qué hacemos? Este es el manejo de nuestro protocolo, que es igual creo que al de cualquiera de sus hospitales. Esteroides, sulfato de magnesio, monitoreo de la presión arterial. Somos liberales en el uso de los antihipertensivos a partir del estudio CHIPS, que salió en el 2016, en la cual se demostró que es mejor empezar antihipertensivos en pacientes con presiones de 140-90, 140-100. Anteriormente al CHIPS solamente lo utilizábamos en hipertensión severa, pero hoy por hoy somos mucho más liberales en el manejo de los antihipertensivos. Y todas las variables clínicas, reflejos, gasto urinario, en el día a día, 4 o 5 veces al día, estamos valorando clínicamente esta paciente y con paraclínicos casi que cada 12, cada 24 horas para saber cómo va la progresión de la enfermedad y tratar de tomar la decisión de cuándo finalizar la gestación. En nuestro hospital, nosotros no ofrecemos manejo expectante por debajo de la semana 24. En algunos centros por debajo de la semana 26, porque probablemente alcanzar la viabilidad sea difícil. Hay que recordar que estas pacientes de preeclampsias tempranas del segundo trimestre son pacientes que cursan con enfermedades mucho más severas y que en promedio el manejo expectante, lo que usted gana, es en promedio, de acuerdo a todos los estudios, más o menos unos 10 días. Piense que si usted empieza un manejo expectante a la semana 23 y usted va a ganar 10 días, no va a alcanzar la viabilidad. Sin embargo, muchas de las pacientes que tienen preeclampsias severas del segundo trimestre deciden a correr los riesgos a pesar de que se les explica la severidad de la enfermedad y hacer manejo expectante, entendiendo que viola el protocolo hospitalario. Este es un estudio holandés en la cual ellos aún por debajo de la semana 26 consideran no hacer manejo expectante por los límites de la viabilidad. Por supuesto, si estamos haciendo manejo expectante de preeclampsia severa, lo que estamos buscando no es un beneficio materno, lo que estamos haciendo es haciendo un bienestar fetal, buscando que el feto madure unos días más y mejorar el resultado perinatal. Por tanto, hacemos monitoreo fetal, perfil biofísico, siempre al ingreso hacemos Doppler fetal y de uterinas y estimación del crecimiento fetal cada 10 días. Este es nuestro protocolo institucional, casi todas las pacientes tienen monitoreo diario y el Doppler es también una piedra angular en el seguimiento, particularmente si hay RCIU. En pacientes con RCIU hay algunos centros que no consideran hacer manejo expectante en la preeclampsia severa, lejos del término. Nosotros lo consideramos hacer y somos fieles en el seguimiento del protocolo, entendiendo que hay un riesgo mayor de muerte perinatal por la posibilidad de un abrupcio en una paciente de estas. Usted puede tener un Doppler normal en una paciente con preeclampsia severa, pero si la paciente hace un abrupcio va a haber un óbito y dice, nada, es que el Doppler no sirvió. Claro, el Doppler le predice la insuficiencia placentaria, pero probablemente no le va a predecir de manera adecuada la presencia de un abrupcio. Y esto lo publicamos o lo presentamos en el Congreso de la ISBOC, la doctora María Mercedes Ancheta, una de nuestras fellows que ahora trabaja en Guatemala, y en la cual lo que hicimos fue mirar la experiencia en 65 pacientes con trastornos hipertensivos y RCIU, la mayoría RCIU temprano, y por supuesto las pacientes con RCIU que tenían trastornos hipertensivos, el pronóstico fue peor, también la hipertensión materna fue peor, el desenlace perinatal fue peor que en las pacientes que no lo tuvieron. Por tanto, esto está próximo a ser ya publicado en toda su extensión, pero lo que nos demuestra es que sí se puede hacer un manejo expectante en preeclampsia severa lejos de término, aún con RCIU y cambios Doppler avanzados. Todo estaba muy fácil hasta que aparece el estudio MEXPRE, en la cual el doctor Vigil de Gracia, el doctor Jan Ludmir y otros colegas de América Latina, lo que hicieron fue tratar de identificar en varios centros latinoamericanos
de tercer nivel si entre las 28 y 34 semanas justificaba hacer o no manejo expectante. Ellos lo que concluyeron fue que este estudio no demostró que el pronóstico neonatal fuera mejor al manejo expedito. Por tanto, ellos cuestionan severamente si justifica o no en América Latina hacer un manejo expectante en la preeclampsia lejos del término. Ellos no encontraron diferencias en los grupos para el resultado principal, que fue la mortalidad perinatal. Fue en ambos grupos alrededor del 9%. Hubo menor peso neonatal en el manejo agresivo, mayor RCIU en el manejo expectante y encontraron 5 veces más abrupcio en el manejo expectante. No hubo diferencias en morbilidad neonatal y la prolongación de latencia en el manejo expectante fue de 10 días, que es como el promedio. Afortunadamente no existieron muertes maternas y como les dije, el resultado materno fue similar en ambos grupos. Esto nos cuestionó y en nuestro centro pues dijimos, ¿será que vamos a seguir haciendo manejo expectante o no? Pues sí prolongar el embarazo 10 días más, poniendo en riesgo la parte materna si no vamos a mejorar la parte perinatal. Y una de las conclusiones que no nos gustó mucho fue que ellos dicen, en el manejo expectante se aumenta la probabilidad de RCIU, poniendo en riesgo a los bebés de tener secuelas a largo plazo. Todos lo sabemos, también lo es la prematuridad. Este no era uno de los objetivos finales del estudio, pero definitivamente sí, este estudio demostró un aumento de la posibilidad de abrupcio. En el 2014-2015 decidimos entonces valorar en nuestro centro. Pero antes de esto, el doctor Paulino Vigil de Gracia y Jan Lugmir publican este estudio que es muy interesante, que son los RCTs que existían de manejo expectante en preeclampsia versus finalización inmediata, estudios observacionales y manejo expectante, y ellos encontraron que, por supuesto que desde el punto de vista de complicaciones maternas, eran probablemente diferentes los estudios observacionales a los RCTs, no eran unas complicaciones tan grandes como las decían en los estudios observacionales. La tasa de cesárea comparativamente de los estudios observacionales versus los aleatorizados fue mayor, lo mismo que la tasa de cesáreas. Por tanto, él nos pone en un mundo real y nos muestra la importancia de tratar de comparar estos RCT versus los estudios observacionales, que fue como el que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue tratar de revisar en nuestro centro del 2011 al 2014, hubo 1.116 pacientes con preeclampsia. De estos, preeclampsia severa, entre la 24 y 34 fueron el 8%, 12% requirieron manejo agresivo y excluimos a los pacientes con HELP o complicaciones graves al ingreso. Por supuesto, este es un grupo de pacientes muy enfermas y en la cual la tasa de cesáreas fue alta, más pacientes con crisis hipertensivas alta, eclampsias solamente una, pero el síndrome de HELP lo encontramos de manera frecuente en nuestro grupo, poco daño renal agudo y muchas de estas pacientes ingresaron a cuidado intensivo. La tasa de estancia hospitalaria de los neonatos fue similar y el promedio de manejo expectante fue aproximadamente de 10 días. En nuestro grupo o en nuestra serie, nosotros vimos, digamos, una ventaja de hacer manejo expectante desde el punto de vista perinatal y no hubo complicaciones maternas de muertes, etcétera. Por supuesto que hay que entender que son pacientes muy graves. Nuestra tasa de abrupcio fue del 0%. Y esto está en relación también con otras publicaciones en la cual hace manejo expectante del abrupcio, de la preeclampsia severa, donde la tasa de abrupcio fue baja, como la presentaba también en el grupo del doctor Lugmir. Por tanto, nosotros consideramos que podemos seguir haciendo manejo expectante. Sin embargo, un grupo muy seleccionado de pacientes, de fetos que con RCIO severos, menos de 600 gramos y gestaciones mayor de 28 semanas, la mortalidad fue del 100% en este grupo, por tanto no lo consideramos. Y lo que se abrió fue un escenario clínico para tratar de definir cuál es el manejo apoyado en marcadores bioquímicos, que es lo que estamos haciendo actualmente. Aprobamos una beca, la cual nos aprobó MinCiencias, y estamos haciendo un estudio aleatorizado basado en manejo de biomarcadores en pacientes con preeclampsia. En los próximos 2 años pues, esperamos tenerles datos de estos resultados de manejo de
preeclampsia con biomarcadores en nuestro medio. Hay que entender que las publicaciones que hay de biomarcadores son dadas en Europa y son en Estados Unidos, la mayoría en los grupos europeos, el grupo de la doctora Yurma, el grupo del doctor Berlagen en Alemania. Por tanto, es importante saber en un país donde hay una alta tasa de preeclampsia si esto tiene un valor o no tiene valor. Y esto, pues digamos que es de suma importancia, y lo mencionó Yesides, pacientes con biomarcadores con relaciones LFT1 y placenta growth factor muy alta, la posibilidad de tener un manejo expectante es mucho menor y uno debe considerar no hacer un manejo expectante en estos casos. Eso está pues por verse también en nuestro grupo en la Clínica Universitaria Bolivariana. Tenemos también otros valores a la mano y es pacientes con preeclampsias ya establecidas. En estos pacientes con preeclampsias ya establecidas, y si usted le hace las uterinas y las uterinas son anormales, pues estas pacientes tienen mucha más probabilidad de desarrollar complicaciones como alteración de las enzimas hepáticas, plaquetas bajas, crisis hipertensivas y síndrome de HELP, que cuando usted lo compara con las pacientes que tienen las uterinas normales. Por tanto, nosotros le vemos un valor a utilizar las arterias uterinas como criterio de severidad en pacientes con preeclampsias establecidas. Lo mismo, otro estudio en el cual participamos está el doctor Gutiérrez y la doctora Catalina Valencia, en la cual buscamos otros marcadores, como es la medición sérica del complemento, para tratar de definir severidad, y se encontró que encontrar concentraciones de complemento alto en sangre y bajas en orina es un marcador de severidad de la enfermedad y probablemente es un biomarcador potencial para definir si se hace o no manejo expectante. Las guías hoy por hoy, esta es la última guía en la cual sugieren que, por supuesto, pacientes severamente enfermas no se haga manejo expectante, pero uno puede considerar manejo expectante por debajo de la semana 34 en pacientes que están controladas sin antihipertensivos, que no estén desaturadas, que no tengan deterioro de la función hepática o el conteo plaquetario, síntomas neurológicos persistentes y, por supuesto, que exista bienestar fetal. Desde el punto de vista práctico, nosotros encontramos que estos son unos errores comunes que se encuentran en el día a día de pacientes que nos refieren a nuestro hospital, y es sobreestimar o subestimar la cefalea, no tener un punto claro de corte de la viabilidad neonatal en la institución, en nuestro medio son 26 semanas, el uso irracional de los antihipertensivos, y hay que conocer las limitaciones. La autoinhibición está contraindicada si la paciente tiene contracciones. Si la paciente tiene contracciones, lo que hay que pensar es que tiene un abrupcio de placenta hasta que no se demuestre lo contrario. Y otras conductas, digamos, que pueden ser inadecuadas o cuestionables, es retrasar las conductas hasta que se hagan efecto, entre comillas, los esteroides, o tomar o esperar la proteinuria para tomar conductas clínicas. La preeclampsia no se debe subestimar, existen variantes clínicas del espectro de la preeclampsia. Siempre el manejo expectante debe hacerse en un hospital de tercer nivel donde cuente con experiencia y con servicios de materno-fetal, y que probablemente los factores angiogénicos y antiangiogénicos van a ser un factor promisorio, y esperamos en un par de años tener resultados propios para poderles mostrar en un siguiente congreso y una siguiente invitación. De parte mía, de parte de mi grupo en Medellín, de la Clínica Universitaria Bolivariana y de Medicina Fetal, les agradecemos este espacio y esperamos ahorita aprovechar la experiencia y debatir un poquito con el doctor Ludmir, que es una autoridad en el medio de qué hacer y qué no hacer en estos casos. Muchas gracias.